Durante este verano está abierta en Vélez Rubio una exposición, concretamente en el Museo Miguel Guirao. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí? Pues muchas piezas y obras de arte que nos cuentan la cultura, religión, arqueología e historia de esta tierra y de también otros lugares de alrededor, entre ellos la de Lorca. Ahora mismo aquí se exponen una serie de piezas que se muestran en esa emblemática Semana Santa de Lorca, tanto del Paso Blanco como del Paso Azul. Así que vamos para adentro, que os lo contamos todo al detalle. Eres museóloga, está ahora mismo exponiendo esta exposición a la gente. Pues cuéntanos en qué museo nos encontramos ahora mismo y por qué es tan importante. Bueno, bienvenido al Museo Comarcal Velezano Miguel Guirao, en Vélez Rubio. Estamos hablando del descubrimiento de una escultura romana del siglo II, un descubrimiento que surge hace 40 años. Le hemos hecho coincidir esa fecha, esta exposición, con otro cumpleaños, 30 aniversario de la fundación del museo. Así que una celebración doble en la que hemos pretendido hablar y reflexionar sobre yacimientos arqueológicos, sobre historia de la arqueología en la comarca de Los Vélez, sobre restos romanos y sobre arte. Y cuando hablamos de arte de influencia romana, también hablamos de pequeñas sorpresas que tenemos en relación con Lorca. Exactamente, unas piezas que han venido desde ese Paso Blanco, ese Paso Azul, y yo no puedo esperar más para conocerlas, así que vamos para adentro. Adelante. Vámonos. Bueno, Encarna, nos encontramos en esta parte del museo, en esta habitación que está dedicada al arte, a los artistas. Cuéntanos esta primera pieza que nos encontramos justo a nuestro lado. ¿Cuál es? Bueno, no solo hemos querido hablar de arqueología, de piezas arqueológicas, de descubrimiento, sino que hemos querido hacer también una reflexión sobre cómo el arte se ha visto influenciado por esa aparición y por esa deidad, por el dios Baco. Así que hemos invitado a algunos artistas de nuestra zona y a algunos artistas que creíamos y que sabíamos que tenían obra. Andrés García Ibáñez, uno de nuestros artistas almerienses más significativos, ha reflexionado en numerosas ocasiones sobre la deidad. Baco forma parte de su obra. Y en este caso nos hemos traído el molde de su escultura sobre el Baco niño, que está puesto en el museo y que él no solo ha reflexionado sobre él, sino que también sobre la pieza original de Chiribert del siglo II. Al fondo, un cuadro de Julio Egea López, donde nos habla del Baco en la actualidad. Es un cuadro hecho, pensado y construido para la exposición. Cómo él ve a esta deidad hoy, en su día a día. Carmen Gómez hace un precioso grabado en el que se ve parte de la cara. La otra parte, imagínala, invéntala, créala. No solo es lo que se ve. La escultura siempre aparece fragmentada en estos momentos y el fragmento también es muy estético. Por eso queríamos tenerla que no fuera completa. Basilio Ruzafa, con su lenguaje tan expresivo, tan fuerte, tan contundente, ha creado estas dos obras para la ocasión, donde es el Dios el que se asoma a diferentes espacios de la comarca de Los Vélez. Encarna, cuéntanos un poquito de qué trata este manto y también esta vestimenta de romano. Bueno, cuando hablamos del poblamiento romano en la zona de Los Vélez, también hablamos de la vía de comunicación, de la vía augusta, que es lo que fortalece y lo que da sentido a esa serie de poblamientos. Por lo tanto, queríamos introducir esa idea con una gran pieza que nos hablara de Augusto, que nos hablara de las poblaciones, esas tan poderosas. Y no puede ser otra pieza que el gran manto de César Augusto. Esta pieza se lleva en la Semana Santa de Lorca, pertenece al Paso Blanco y ella, aparte de su veracidad, de su realismo y de su puntada tan magnífica, nos ayuda a entender la importancia de esa vía o nos relaciona a la vía de comunicación que iba entre Heliocloca y Basti, entre Lorca y Baza. Esa vía que pasa por aquí, por nuestra zona, esa vía que da sentido al yacimiento del Villar, donde aparece el Dioniso, y esa vía que nos deja como restos algunos magníficos miliarios, piezas que marcaban ese recorrido. Muchísimas gracias, Encarna. Vamos a seguir descubriendo un poco más esa vía. Bueno, eres el director del museo. Cuéntanos, háblanos un poco de estas piezas que tenéis aquí, que vienen directamente de esa excavación, de ese yacimiento de Chiribert.
Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido incorporar y contextualizar dentro de la exposición aquellas piezas que tenemos en la exposición permanente, en la primera planta, y que enriquecen, lógicamente, lo que en sí es la exposición. Tenemos piezas como en la cerámica popular, en la otra vitrina que hemos pasado tenemos terra sigillata, que demuestran la categoría y la entidad que tenía el edificio, la villa popular rumana, y tenemos lucernas, tenemos cerámica y sobre todo tenemos una pieza excepcional que incluso al director del museo, a nuestro íntimo amigo Andrés Martínez de Lorca, que hizo la tesis doctoral sobre capiteles romanos, pues le sorprendió porque no la tenía ignorada y bueno, pues es una pieza que apareció en el billar, en un barranco, y es una pieza policromada que le pareció excepcional y que hemos quedado próximamente, cualquier día que tengamos hueco, en mandarle la documentación gráfica y el soporte documental. Bueno, aquí tenemos uno de esos mantos que se lucen en la Semana Santa de Lorca en la caballería del Paso Azul. Cuéntanos un poco por qué está aquí este manto. Pues está en referencia con la pieza fundamental que da motivo de esta gran exposición de los 40 aniversarios del descubrimiento del Dioniso. Cuando apareció en agosto el Dioniso, se hizo gracias a una colaboración, porque lógicamente lo que es el pueblo de Chiribel pues no tenía tampoco recursos económicos como para lanzarse a una excavación técnica profesional. Bueno, háblanos de esa vía tan importante en la que Pérez Rubio estaba de paso, también abarcaba Lorca, etcétera, otros territorios. Cuéntanos un poco más esa historia. Muy bien, Juan Pedro. Vamos a ver. Las vías romanas son fundamentales en el Imperio Romano. Un imperio tan enorme, tan grande, que abarcaba todas las orillas del Mediterráneo, tenía necesariamente que disponer de una infraestructura adecuada para poder llegar las legiones, el comercio, las personas. Entonces, concretamente la vía que pasa por aquí, que pasa por el sureste, procedía de la zona de los Pirineos, entraba por Hispania antigua, era una vía muy mediterránea. Concretamente llegaba hasta la ciudad de Lorca pasaba a Basti, que era Baza, y luego remontaba hasta Jaén, y desde Jaén bajaba por todo el Guadalquivir hasta Cádiz. Esta era básicamente la vía. Entonces, ¿cómo sabemos la existencia de esas vías? Pues fundamentalmente por los miliarios. Los miliarios son, digamos, como mojones de piedra, enormes mojones de piedra cilíndricos que se colgaban cada X distancia, ¿no? Entonces, concretamente, el que estamos viendo aquí es de Lorca, es decir, seguramente quien nos esté escuchando ahora mismo sabe perfectamente que en el Museo de Lorca, si lo ha visitado, en la entrada hay varios miliarios magníficos, todos ellos. Este es uno de ellos, entonces ahí todos están encontrados en el actual término de Lorca aproximadamente, ¿no? Bien, aquí disponemos solamente de uno, los demás se han perdido lamentablemente. Este es un fragmento de uno de los miliarios que se encontró a principios del siglo XX. El dueño de la propiedad y el erudito Fernando Palanque fue quien encontró este miliario. Bien, había más. Como he comentado antes, el cura Navarro, que fue el primero que habló del yacimiento, ese llegó a describir 5 miliarios, pero se han perdido, no sabemos su paradero actualmente, ¿no? Entonces, esto es importante porque las vías romanas están recogidas en el itinerario de Antonino, se llama así, por escrito, y también están en los vasos de Vicarelo, unos vasos que se encontraron en Roma y que ahí ponen exactamente el nombre de la población y la distancia que hay hasta la siguiente. Oye chicos, pues muchísimas gracias por haberme mostrado esta exposición, también por haberme mostrado esas piezas que vienen directamente desde Lorca, que también enriquecen todas las piezas que se muestran aquí desde ese yacimiento arqueológico de Chiribel. Soy maravilloso, en Berrullo también hay una cultura que es maravillosa y súper grande, que todo el mundo tiene que venir a visitar. Así que vamos a brindar, cómo no, con un poco de vino, ya después de haber hablado de Bacu y de toda esa historia, no podía ser de otra forma. Así que chicos, muchísimas gracias y que vaya todo bien.